Viernes 30 de abril de 2021. Buenas noches, queridos amigos, amigas de Visión Mundial, que en este momento se van conectando poco a poco para dar a conocer este día. Justamente queremos abordar un tema tan importante como es el Día del Trabajador, que se conmemora el día de mañana, 1 de mayo de 2021, en un tema específico, sobre todo en el derecho laboral. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación actual aquí en Ecuador? Es por eso que hemos invitado a la Federación Sindical Independiente de Trabajadores del Ecuador. En este momento, primero nos está acompañando César Fernando López, presidente de esta federación. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Primeramente agradeciéndole pues esta invitación y es importante, como usted señala, hacer una relevancia, qué es lo que está pasando en el sector laboral, en el sector de trabajadores. La situación es demasiado crítica. Para nosotros es una satisfacción el estar atentos a estos medios de comunicación que piden la ayuda, porque en definitiva hay veces, hay medios de comunicación que tienen ya exclusivo nada más sus contactos y se olvidan de un gran número de organizaciones, de representaciones, de trabajadores que existen en el país. Y a veces no somos tomados en cuenta, no hay esa consideración. Entonces los medios de comunicación caen a veces en ese error. Creo que por facilismo, por hacer premura muy rápido, visitan a los dos, tres amigos que tienen y se acabó. Ya no hay más organizaciones sindicales, cuando en definitiva, pues el movimiento sindical en todo el país hay varias organizaciones que estamos representando a trabajadores y es importante también conocer y saber qué pensamos nosotros como organismos, ¿no? Entonces, sí, estamos dispuestos pues a este medio de comunicación y poder compartir y ver las opiniones que ustedes pidan, pues un poco sacar soluciones, darles a entender los motivos, los problemas que tenemos y que hoy vivimos los trabajadores, no hoy, esto es de siempre. El 1 de mayo no es que se celebra por celebrar. El 1 de mayo hay acontecimientos, días duros y más complejos, que en definitiva, pues esto agudiza mucho más a que se llegue a una extrema pobreza, porque hay trabajadores que desconocen, ¿no? Desconocen las leyes laborales, desconocen el procedimiento. Entonces es necesario que a veces nosotros decimos también, es un poco de culpa y al mismo tiempo decimos, no hay otra alternativa más porque hay trabajadores, por no perder ese pan que llevan a la casa, no, lógicamente se descuida de todo y como venga el trabajo en las condiciones que me pongan, pero sé que estoy llevando un pan a mi casa, pero no se da cuenta de los problemas que le viene a futuro. Porque, por Así es. ejemplo, dentro del movimiento sindical, yo quiero topar también una base fundamental al mucho esfuerzo de trabajo, al trabajo forzoso que se hace ahora en estos últimos tiempos, con salarios irrisorios, ¿no? Con formas de pago inadecuadas. Los trabajadores también llegan a tener problemas de enfermedad ocupacional, que eso no se lo mira desde el ámbito laboral. Al empleador no le interesa este tema porque para ellos es un costo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Claro. Recientemente, 2 días atrás, acabamos de celebrar el 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional. Y ahí decimos nosotros que comprendemos que es una obligación, una responsabilidad del patrono velar por la seguridad, por la integridad de los trabajadores. Y los trabajadores tenemos que también someternos al cumplimiento, al derecho de nuestras obligaciones, el saber cómo manejar las cosas. Así Entonces es es. importante esto que no muy poco se habla, ¿no? Entonces estamos prestos para las opiniones y los criterios que quieran ustedes hacernos en consulta. Gracias. Muy bien, y precisamente en este tema que lastimosamente ha sido momentos muy fuertes, porque recordemos que hoy, ya hace 135 años, se ocurrió un gran acontecimiento fuerte, lamentable en Chicago, en donde muchos obreros protestaron para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, hoy se vive nuevamente este tipo de actividades, se demanda nuevamente
hay muchas personas que no saben en realidad por qué el 1 de mayo. Dicen, bueno, es un día no laboral. Sin embargo, no saben que dentro de estas actividades es un momento muy trágico en los cuales se sigue viviendo tal vez incluso esta esclavitud, porque frente a la pandemia actualmente miramos que muchos sí se conforman en el trabajo y dicen, es que no tengo nada más, como nos decía usted al inicio. ¿Cómo ve usted la situación actual, estimado César Bien, Fernando? en la gestión sobre la situación actual, no solamente aquí en nuestro país, en Ecuador, en definitiva, sí, a pretexto de la pandemia, a pretexto de la aparición del COVID-19, pues fue un aprovechamiento del sector empleador en los países, yo diría, en la mayor parte de países de Latinoamérica, porque hay países como algunos de Europa que respetan y consideran el procedimiento laboral. Acá en Latinoamérica, en Ecuador, mucho más hay un gremio, un monopolio del sector empleador que en sus arcas piensa solamente lo económico para ellos. Si usted se ha dado cuenta en medio de esta pandemia, cómo se quejan, cómo dicen ellos de que hay tantos miles de millones diarios que pierde su producción, que pierde el desarrollo, ¿sí? Y en base a eso hay empresas. Yo le digo, tengo conocimiento porque dirijo yo organizaciones internacionales, ¿no? Perdón, empresas internacionales que acá nosotros llamamos, son estas empresas multinacionales, ¿sí? Y se quejan que les ha ido mal, cuando son empresas que verdaderamente aprovechándose de la pandemia no pudieron parar, porque son empresas que distribuyen cosas elementales que necesitaba para la pandemia, para la crisis que teníamos. Pero sin embargo, en todo el sector empleador, lo que ocurre es que los aprovechamientos, si bien es cierto, esto de la crisis laboral en el Ecuador viene sufriendo de algunos años atrás, desde luego, con el apoyo y el consentimiento de los gobiernos de turno. Si digamos el gobierno de Rafael Correa tuvo muchos desacuerdos porque fue él quien empezó a desbaratar las organizaciones sindicales del sector público, a pretexto de crear la LOCEP, a pretexto de crear un nuevo gremio, un nuevo reglamento de control para ellos. Entonces ahora hay trabajadores que ya no están sujetos al código de trabajo, otros que están sujetos al código de trabajo. En el sector privado, los empleadores que decían en reuniones, en exposiciones que hablaban, hay que cambiar este código porque este código de trabajo es viejo, es obsoleto, ya no sirve para nada. Y de repente hubo la pandemia y se les apareció el artículo 169, ¿sí? Que con la alcahuetería repito, del gobierno y el ministro de Trabajo en ese entonces, empezaron a darles alas, a dar un fortalecimiento a ellos. Si decimos nosotros que el Ministerio de Trabajo debe ser un ente, porque así dice que el Ministerio de Trabajo debe estar pegado a los trabajadores en la orientación, en las gestiones que tiene que hacer. ¿Por qué decimos nosotros que cuando los trabajadores en este medio de la pandemia decía, a ver, el empleador dice que esto le corresponde de liquidación, tome usted, demande ante un juez laboral, cuando es el ministerio el que tiene que ir? Lo que sucede es que nosotros decimos que el Ministerio de Trabajo debe tener una inspectoría, el gobierno debería crear una inspectoría independiente del Ministerio de Trabajo para que se pueda controlar de mejor manera. Y nosotros decimos también deberíamos de exigir que exista una comisión de vigilancia, de control de parte de los trabajadores, porque lamentablemente ir al Ministerio de Trabajo le digo en la mayoría de casos, es lamentable para el trabajador, porque en vez de salir por lo menos motivado, que le digan, no señor, usted ha trabajado tantos años, de este procedimiento no pasa, este artículo no está contemplado de acuerdo a cómo se ve, porque definitivamente no se ha señalado que las empresas se han cerrado. Fue pretexto, se abusaron de esto y liquidaron a trabajadores con 18, con 20, con 25 años. ¿Con cuánto? Con 200, con $400. Y sí, los trabajadores ahora tienen que estar sometidos a una demanda, a un juicio laboral, esperando un año, 2 años, que ojalá el juez aboque en favor del trabajador. Y durante todo ese tiempo, el trabajador tiene que pasar hambres, necesidades, ¿no es cierto? Y esto que nosotros no estamos de acuerdo con el famoso emprendimiento que está hablando este gobierno que ya sale, ¿no? Que ya sale, que no se da cuenta, que no ha mirado, verdaderamente no ha protegido a todos los sectores.
mucho pregona, ¿no? Que ha estado con todos los sectores, pero en definitiva de los trabajadores se ha olvidado porque ha creado el sector, este famoso nombre llamado emprendimiento. Cuando nosotros decimos como obreros, como trabajadores que somos, es una subsistencia de vida para no morir de hambre en la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay compañeros trabajadores optando la necesidad que tienen, se han buscado un medio de negocio pequeño o algo, se han instalado. Ah, no, tiene que registrarse al RICE, tiene que registrar, sacar la patente, sacar los permisos y todo. Ahora sí, gane o no gane, tenga o no tenga los recursos de ganancia, hay que seguirle aportando al Estado. Claro, y Hay que seguirle apostando al Estado. definitivamente, ¿Y en qué condiciones? No se así sabe si es. ese día tuvo ganancias, pudo vender, pero obligado. Tiene que ir tributando al Estado los beneficios. ¿Eso es beneficio? Eso es, mire, imagínense cómo son, cómo envuelven a los trabajadores. Y ahora nosotros oímos, por ejemplo, que ya no se habla de un trabajo estable, ya no se habla de un trabajo con garantías. ¿Qué es las garantías que decimos los trabajadores? Un empleo de trabajo digno, ¿no es cierto? Que sea afiliado a la seguridad social, que trabaje sus 8 horas laborables de acuerdo a lo que determina la ley. Por encima de todo lo que vaya, si usted tiene conocimiento, pues importante esto, los decretos, los reglamentos, los acuerdos que saquen no están por encima del código de trabajo, ¿no? Pero hay tanto abogados, jueces, todo, que si está bien o le cayó simpático, el empleador no sé en qué forma le cayó simpático, optan por darle la razón al empleador y en definitiva el trabajador de qué sobrevive. Yo ahí, por ejemplo, le hago un paréntesis muy agravante que eso debería haberse preocupado. Nosotros, a través del movimiento sindical, de las federaciones sindicales que conformamos, tenemos un gremio que se llama IFES, Integración de Federaciones Sindicales del Ecuador, ¿sí? Y nosotros propusimos y enviamos un documento a la Asamblea, enviamos un documento al ministro de Trabajo de ese entonces, señalando que para ver que haya un acuerdo, ¿no? Un consenso, un diálogo formal entre los trabajadores, a ver, para que no sufran los pobres empleadores. Ya, muy bien, que durante el primer estado de excepción que sacó el gobierno, que esos 3, 4 meses que íbamos a estar en confinamiento, que el gobierno que el gobierno, a través de el Seguro Social, permita que a todos esos trabajadores de los fondos que tenemos de cesantía, que hoy se llama seguro de desempleo, ¿no es cierto? Que de eso le compartan y que le paguen la mensualidad al trabajador desde la cesantía, desde el Seguro Social, y así no se ve afectado el empleador. Buscábamos mecanismos como esos, pero en definitiva, primero prevalece, primero prevalece la jerarquía de ser industrial y el trabajador no tiene oídos, no es escuchado, entonces nos desgastamos y decimos, ¿no? Lo que usted señalaba al inicio, ¿no? Claro, La explotación de Chicago, ¿no es cierto? Los problemas existen todavía, de otras formas, pero seguimos siendo explotados, seguimos lamentablemente siendo sí. explotados, Lamentablemente ¿sí? sí, como nos menciona, y esto se evidencia, como anteriormente lo recalcaba, en el tiempo de la pandemia. Hay muchos jóvenes que ahora están en este proceso que aún no pueden encontrar algún trabajo estable siendo aún profesionales. ¿Cómo mira este panorama, estimado César Fernando López? Porque lamentablemente, ¿a qué va a llevar esto? ¿Cuándo puede en realidad el país tener algo por lo menos de esperanza? Porque muchos jóvenes están así y es lamentable. Y incluso varias personas que en las empresas los dejaron ya sin liquidaciones o muy bajas liquidaciones y lamentablemente hoy están sin un trabajo y no saben qué pueda pasar, como y claro, la edad también en la cual aquí el Estado nos dice para a qué momento puedes trabajar y a qué no, entonces es uno de los temas que también quisiéramos que nos pueda ayudar. Ya, desde luego, desde luego. Verá, bueno, si bien es cierto, al interior de la Federación Sindical a la cual dirijo, FESITRAE, nosotros tenemos nosotros ya hemos creado un instituto de formación sindical para jóvenes, ¿no? La federación netamente
hay un porcentaje que yo le diría un 70, un 80% de trabajadores jóvenes de varias empresas, tanto públicas como privadas, ¿sí? Y de ahí nosotros sacamos un contexto de jóvenes para irles preparando. ¿Qué pasa con la nueva juventud que sale del colegio, sale de la universidad o hay que no han podido ingresar a la universidad? Nos tratamos de buscarles, de apoyarles, dando asesoramiento, que cuando vaya a un empleo tiene que ir adecuadamente en las cosas que tiene que presentar. Pero ¿qué pasa? Es el tropiezo que tenemos nosotros. Son errores estos de también de empresarios ya antiguos, caducos en la aplicación. ¿Cómo puede ser justo que a un joven trabajador que recién está buscando integrarse, a ver qué es el trabajo, conocer cuáles las actividades, cómo tiene que desenvolver, que le pidan un año, 2 años de experiencia en el trabajo, en las áreas donde van a ser designados? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, votaron a tantos trabajadores con mucha experiencia que estaba muy bien, que no había problema. Lo que siempre nosotros decimos, hay que sentarse a dialogar, pero con una transparencia, con una honestidad de pureza, de que debemos de decirnos las cosas con mucha claridad. Hay situaciones que, por ejemplo, en empresas se ha llegado a consensos con los trabajadores. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento cuando hubo la dolarización, y esto es importante que usted lo conozca, ¿no? Cuando hubo la dolarización, golpeó muchísimo a muchas industrias en el país. Incluso habían empresas que tenían que hacer importaciones de materia prima desde el exterior, desde Europa y todo. Entonces, se conversaba con los empleadores y se llegaba a un consenso. A ver, mire, si en esta empresa hay contrato colectivo, perfecto. Hablemos con la organización sindical que por favor por 6, por 8 meses paremos de pedir algunas cosas de subsidios, de beneficios que teníamos, pero no puede usted rebajarnos la remuneración salarial porque eso no es procedente. Pero busquemos mecanismos, busquemos acuerdos y se ha hecho consensos, pero con pocos empleadores, muy pocos, que yo le diría a lo mejor 1 en 1000, que piense que el sector humano es lo fundamental para crear un desarrollo. En los jóvenes que ahora buscan empleo, lo que usted acaba de señalar, ¿con qué experiencia pueden entrar a laborar? ¿Con qué conocimiento pueden entrar a laborar? Y hay una cosa notable que es importante también poner en consideración esto. Cuando los jóvenes entran, como tienen un grado de desconocimiento cero, de conocimientos o cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades bajo el marketing que pide el código de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obligación del empleador que tiene que entregarle? Tiene que entregarle una ropa, una vestimenta para su trabajo, zapatos, equipos de protección, todo. Todo eso lo descuenta. Todo eso lo descuenta. Tengo un familiar muy cercano que está trabajando, vean, en un restaurante y le obligan a que tiene que comprarse un pantalón negro, tiene que comprarse una camiseta blanca, tiene que comprarse la chompa con el logo, con el logotipo del restaurante, y esa chompa cuesta $30. Y eso, ¿quién vende? El empleador. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Quién verifica eso? Lamentablemente nadie. Lamentablemente nadie. El Ministerio de Trabajo, más aún, es muy crítico, y ya voy a topar el tema del teletrabajo también, que conozco a profundidad un poco porque tengo experiencia con compañeros de las organizaciones internacionales, la cual yo también represento por allá y que le voy a anotar algunas gestiones. En el caso de las compañeras mujeres, ¿no es cierto? Si bien es cierto, también la mayoría de compañeras mujeres no están organizadas dentro de las organizaciones sindicales, y cabe señalar yo tengo un refrán que siempre señalo y siempre digo en el refrán: no, las organizaciones sindicales se crean, se forman, se constituyen por injusticia social, por explotación, recordando a los compañeros del 1 de Mayo que ya estaban hartos, cansados de mucha explotación, de muchas horas laborables, a las compañeras mujeres, a los jóvenes, al nuevo personal, al nuevo trabajador que ingresa a laborar hoy en estos días aquí en las empresas de nuestro país, le ponen las condiciones. A ver, ¿quieres continuar trabajando conmigo? Ven a trabajar conmigo, te voy a cancelarte, te voy a liquidarte de los años que has estado con nuestra empresa, te voy a dar la oportunidad, le dicen, para que vengas a trabajar media jornada, te voy a dar $200. Y vaya a ver qué horario tiene.
7 de la mañana a 5 de la tarde. Para ellos es media jornada, ¿sí? ¿Quién controla? ¿Quién vigila? ¿Ante quién puede acudir los trabajadores? Hemos ido al Ministerio de Trabajo, hemos denunciado, tenemos denuncias y eso es importante que ustedes también lo conozcan y se den cuenta que la atención que debe de brindar el Ministerio de Trabajo a los trabajadores es con una extrema prevención en función de evitar tanta tragedia, tanta desigualdad económica que se vive en el país. Entonces, ¿qué pasa? Hay trabajadores, nosotros mismos, como organizaciones sindicales, te hemos puesto denuncias, demandas de empleadores morosos, de empleadores que no pagan las mensualidades a sus trabajadores, que pagan como a ellos les viene en gana. Ah, vamos, hablamos, pedimos una audiencia, pedimos una reunión. A pretexto del teletrabajo, no se puede, no se puede convocar. Hay trabajadores en una empresa en el Oriente que nada más le comento esto. Ellos recién la semana pasada cobraron algo de un sueldo. ¿Sabe de qué mes cobraron? Del mes de enero, febrero, marzo, ya se acabó hoy día abril, todavía no se sabe. ¿Y cómo les va pagando? Les va poniendo un porcentaje, qué sé yo, un 25% una semana, 30% otro, y en el transcurso de las otras semanas les va poniendo a directo a la cuenta del trabajador, ya no se entrega un rol de pagos como anteriormente se lo hacía. Esas denuncias tenemos presentado en la Dirección Regional de Trabajo acá en Quito, pero lamentablemente son de los oídos sordos. Decimos, están pegados a los empleadores y los trabajadores verdaderamente decimos o no, hay o no todavía explotación laboral, Y claro, alcahueteado por las autoridades del trabajo. de hecho, todo ¿Sí? lo que usted nos menciona en este momento, habrá tantas personas que sí acuden a los sindicatos, pero también habrá una gran variedad de que por el miedo a perder el trabajo no lo denuncian. Y eso lamentablemente hace que retrocedamos todas las personas a que se pueda evidenciar esta falta de derechos que tiene cada trabajador. Y por eso este día que es importante ya nos enfocó un poco sobre los jóvenes, sobre el gran rol que tienen las mujeres y que lastimosamente no han sido abordados en todos los sentidos. Sin embargo, ahora actualmente tenemos el teletrabajo, que incluso según las noticias que mencionan, son horas en las cuales no están trabajando y sin embargo los llaman. Entonces, ¿cómo vemos ese panorama? A ver, si bien es cierto, es algo importante esto, ¿no? Desde que empezó el teletrabajo. Yo le decía, hay un sinnúmero de errores, no hay una reglamentación. En el Código de Trabajo no se habla, pues, algún artículo nos señala los trabajadores del sector público, privado, que estén laborando en teletrabajo, laborarán de estas condiciones, en esta manera y de esta formalidad. No lo hay, no lo existe, lo pusieron. Y ahí sí los empleadores, pues, lógicamente, están totalmente de acuerdo que exista esta modalidad, repito, para que siga habiendo un 1 de mayo de explotación, ¿no? De explotación a cada uno de los trabajadores. ¿Cómo puede ser justo, por ejemplo, en el sector, yo he puesto yo en algunas páginas del Face mismo, ¿no? Sobre cómo tiene que ser el sistema de teletrabajo. El teletrabajo tiene que ser regulado. A ver, el empleador, ¿qué tiene que poner el empleador? Si yo quiero trabajar, yo voy a trabajar en teletrabajo. Perfecto. O me dice, tú a partir del día lunes, perdón, a partir del 4 de mayo tienes que empezar a laborar en teletrabajo en tu casa. Muy bien, perfecto. Yo trataré de donarle un espacio físico a mi empleador en mi casa para yo atender las gestiones de la oficina, ¿verdad? ¿Y qué tendré que hacer? Yo tendré que comprarme un escritorio, una silla, un computador, o tiene que poner el trabajador. Esos son costos, valores del trabajador. ¿Qué compensación tiene? Se evita el empleador, inclusive, se evita el empleador, ¿no es cierto? De pagar, si es que le daba la alimentación, ya no darle la alimentación, ya no tiene por qué pagarle sobre tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque está en la casa. Ah, no, más bien le está haciendo un beneficio y le dices, te estoy dándote la oportunidad para que desde tu casa trabajes y ya no vengas a la oficina. Entonces, pon tu teléfono, pon tu computadora para que empieces tú a trabajar, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué garantías? ¿No es cierto? Ya vamos al tema sobre lo que le decía hace un momento, los temas de enfermedad ocupacional.
Si el trabajador, y cabe señalar, y esto sí es una realidad, el trabajador por no perder su empleo, ¿qué tiene que adaptar? Una mesa, adaptar un escritorio, ¿no? La persona tiene que adaptarse al equipo, cuando es verdaderamente lo contrario. Los equipos, ¿no? El escritorio, todo tiene que estar adaptado a la altura, a la posición del trabajador, una silla ergonómica, ¿no es cierto? Que de todo eso debe correr cuenta del empleador. Allá el empleador también se evita ya de darme, por ejemplo, la vestimenta, ¿no es cierto? Ya se evita de algunos rubros, de algunos cobros, de algunas cosas. Ya, ¿quién paga el internet de del servicio del trabajador? ¿Quién paga? Como ¿El empleador lamentablemente o vimos el trabajador? en el caso ¿Sí? del teletrabajo en la educación, veíamos a tantos profesores que también asistían a huelgas y decían que incluso ellos están pagando el internet, es lo que mencionaban durante las noticias y hasta ahora seguramente están en ese ámbito. Claro, sí, y cabe señalar, por ejemplo, cabe señalar, sí, que es un cambio abismal de la noche a la mañana este sistema de educación por Internet, ¿no es cierto? Es totalmente, fue un cambio brusco, un cambio muy inadecuado, pero también ahí yo puedo notar de cerca, tengo una nietita mía que está en la escuela y ¿qué tuvimos que hacer? Correr a comprarle un computador, correr a buscar internet para que pueda tenerlas, para que no pueda suspender las clases, todo. Y esos son costos adicionales que ha venido a generar a pretexto de esto de la pandemia, que lógicamente no echamos la culpa a nadie, pero se debe de organizar. Por eso le digo que para el teletrabajo debe haber una reglamentación jurídica que permita cuáles son los avances, cuáles son las obligaciones del empleador, cuáles son las obligaciones del trabajador cuando el trabajador esté sometido a teletrabajo. Yo le comento, por ejemplo, de muy cerca, tengo organizaciones sindicales de los municipios, y ahí son las contradicciones que se tienen. ¿Quiénes tienen que hacer teletrabajo? Es el personal administrativo del municipio, ¿verdad? El personal administrativo del municipio. A los trabajadores que están como asistentes de mecánica, asistentes de bodega, les dicen anda a hacer teletrabajo en tu casa, ¿no? Entonces, por eso le vuelvo a repetir, es necesario que el gobierno, lamentablemente, enhorabuena también que se va este gobierno que nada ha hecho en favor de los trabajadores, más bien nos ha dejado, este gobierno queda señalado como definitivamente un enemigo del sector laboral, de los trabajadores, principalmente porque fue quien ha permitido y quien ha sometido a una alcahuetería a los empleadores. Yo quiero señalar una cosa muy puntual. ¿Cómo puede ser justo que en medio de esta pandemia, a pretexto de congratularse, de convivir con el sector empleador, en uno de los artículos de la ley humanitaria que sacó el gobierno, se señala que a los empleadores les concede 6 meses que les puede descontar el aporte del Seguro Social a sus trabajadores, se les puede descontar, pero que esos 6 meses el seguro le tenga tolerancia, que espere hasta cuando el empleador pueda recuperarse económicamente y después vaya pagando. Ustedes como medio de comunicación, sería bueno, investiguen, averigüen cuántos miles de empleadores morosos que antes de la pandemia no están pagando al Seguro Social los aportes de los trabajadores. Les descuentan mes a mes, ¿no? Tengo yo organizaciones sindicales, principalmente de municipios, que a pretexto que no les dan el presupuesto, están de 3 años, 4 años, sin aportes al Seguro Social. Pero ellos cogen las mensualidades, les retienen el aporte del Seguro Social, ¿y a dónde va ese dinero? Así es. Y Entonces, trabajadores que necesitan tal vez ya jubilarse, trabajadores que tienen problemas de enfermedad ocupacional, se necesita que estés al día para poder pedir el derecho que tienen los trabajadores, pero no se puede hacer porque definitivamente hay, discúlpeme un poco la expresión, sinvergüenzas de empleadores morosos que no pagan. Aparte de eso, el señor Lenin Moreno les concedió este favor especial de 6 meses más de tolerancia para que puedan recuperarse ellos. ¿Y los trabajadores cómo se recuperan? ¿Cómo pueden sobrevivir los trabajadores? Entonces, hay cosas que verdaderamente repetimos nosotros, ¿no? De contar es esto, cosas totalmente que tenemos nosotros al día, conflictos de esta naturaleza que decimos nosotros verdaderamente
Para nosotros no nos podremos olvidar ese 1 de mayo, porque el 1 de mayo para nosotros sigue siendo de explotación. El día de hoy, nada más que le comento, el día de hoy, a través de la regional latinoamericana de la UITA, a la cual yo estoy afiliado como federación, me han pasado ya recortes de compañeros de organizaciones sindicales que también están ahora en este día en conflictos laborales, en despidos de trabajadores, en la no firma de los contratos colectivos de los empleados. Entonces, lamentablemente decimos nosotros, el 1 de mayo para nosotros no es historia. Para nosotros es una vivencia permanente de lucha, de consagración, y estaremos nosotros atentos siempre, precautelando y cuidando los derechos que tenemos los trabajadores, porque lo que hemos conquistado no ha sido que nadie nos ha regalado. Eso ha sido en base a sangre, a lucha de los obreros. Así es, y precisamente en este momento vamos a escucharlo y recordar qué fue lo que pasó un 1 de mayo. Y por eso vamos a las personas que están en este momento en Facebook a pedirles que tomen conciencia de lo que en realidad es este 1 de mayo, el Día del Trabajador. Entonces vamos a escuchar, mientras tal vez podemos mirar si puede ya ingresar nuestro próximo invitado, si es posible, y si no, pues continuamos igual. Vamos entonces, queridos amigos y amigas, a escuchar qué pasó el 1 de mayo. Gracias. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos.
Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, queridos amigos, amigas, en este momento que seguramente están mirándonos y quienes no, pues seguramente con el pasar del tiempo van a poder mirarlo porque va a quedar precisamente grabado. En este momento acabamos de mirar una producción de radialistas apasionados y vimos justamente cómo fue este derecho laboral que lucharon tanto para este 1 de mayo. Ahora ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, Carlos Enrique Velastegui, secretario general de la Federación Sindical Independiente de Trabajadores del Ecuador. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, me escuchan, ¿sí? Sí, exactamente, lo escuchamos bien. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, disculpando un poco porque esto de la tecnología, a pesar de que soy joven, aún tengo un poco de dificultades, pero bueno, estamos aquí. No se preocupe. Bien, estábamos ya conversando justamente con el presidente César Fernando López, nos manifestó la situación en cómo está lamentablemente aquí en el Ecuador aún un retroceso total en el ámbito de los derechos laborales. Ahora quisiera que usted nos comente tal vez algunos ejemplos claros, concisos, que está ocurriendo aquí en el Ecuador con nombres, apellidos, para que se pueda evidenciar esto, lo que en realidad está sucediendo aquí en nuestro país. Bueno, lamentablemente muchas de las empresas han tomado esta situación y han aprovechado en la pandemia que estamos cruzando hoy en día, el aprovechamiento en despedir a los compañeros, despedir a compañeras, incluso sin ningún centavo. Yo creo que dentro de esas normativas que en algún momento se interpretaban y fue muy tardío por parte de la Asamblea, en el cual no aclararon bien el tema del Código de Trabajo, y muchas empresas
aprovecharon esos despidos. Y hoy en día hay mucho desempleo en el país, a pesar de que hay sectores en cuestiones de costa, por decirlo así, en Guayaquil, se dice de que el desempleo no es tan alto como en otras regiones del país, pero más sin embargo el tema del informalismo se ve mucho en otras regiones y en Guayaquil también. Entonces creo que hay que trabajar mucho en el tema de la protección de los trabajadores y de tener reglas claras en cuestiones de derechos laborales para los trabajadores, y cuando en algún momento pensamos que no estábamos en secto de esta situación, pero preparar algo en el cual se pueda tener una defensa para los trabajadores y no tener estas clases de violaciones que han sido desastrosas para el trabajador ecuatoriano. Sí, exactamente. Dentro de este ámbito hablábamos acerca de los jóvenes, de las mujeres. Nos mencionaban que hay ya una organización dentro de la Federación Sindical Independiente, pero quisiéramos saber el compromiso que ustedes como Federación Sindical quieren para este año que se viene con el nuevo gobierno. ¿Qué es lo que exigen? Sabemos que mañana incluso hay una marcha de manera incluso con los medios digitales, estarán pidiendo varios numerales. ¿Cuáles son estos? Bueno, una de las cosas que estamos nosotros proponiendo es el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social está al borde del abismo ya, y si no reaccionamos y tomamos las medidas necesarias, lamentablemente, si no va a haber para el que ya está recibiendo una pensión, más aún para los jóvenes que están recién queriéndose insertar en la vida laboral. Entonces, es una de las prioridades que tendremos que plantear y que debemos de discutir en la Asamblea. El trabajo también de jóvenes. Creo que la poca apertura que hay para la juventud, el exigir tal vez y cosas sin sentido como tener experiencia laboral a un joven, pero ¿qué experiencia laboral puede tener una persona joven? Yo creo que esas clases de estructuras o requisitos deberíamos exigir de que se cambien, porque prácticamente no debe exigir una compañía a una persona joven que tenga experiencia. Para eso yo creo que están la parte educativa, académica, en el cual se preparan ellos y la academia los prepara para que vayan a una empresa, y en la empresa es que se coge experiencia. Pero pedir experiencia en una compañía cuando un joven no la tiene es algo que no tiene sentido. Así es. Y se ve precisamente en las largas filas cuando hay algún momento que piden las empresas que traigan su hoja de vida, y sin embargo, claro, ahí está la experiencia que mencionan. Hay jóvenes, incluso que por mirarles que todavía tienen una corta edad, a pesar de que sus niveles académicos sean altos, no los miran como tal. Solamente se evidencia que incluso tener maestrías, en este caso podríamos decirlo, se vuelve como un miedo para contratarle a una empresa, porque su capacidad y ya demanda que exista también otro nivel económico. Y sin embargo, muchos, y yo creo que en este momento personas que nos están mirando, quiero hablar exactamente en el ámbito de la juventud, que como nos acompaña hoy justamente Carlos Enrique, nos menciona en este panorama. ¿Cómo darse cuenta si están tal vez en una explotación laboral o qué es en realidad lo que son sus derechos? Porque muchos seguramente no saben en realidad si estarán bien o estarán mal, o si lo están tratando definitivamente como una explotación laboral, y precisamente que estamos recordando en este 1 de mayo. ¿Cómo podemos decirlo? Creo que eso es una de las cosas que se está haciendo de parte de la federación. Instruir, comunicar, direccionar a los compañeros, a los jóvenes, de saber de sus derechos. Yo creo que muchas de las cosas que ha flaqueado
organización de trabajadores, los sindicatos, es por su escaso conocimiento. No tienen esas instrucciones que deben de tener como básico, como por ejemplo sus horas laborables, sus vacaciones, todas esas situaciones así, de no que hablar el tema de seguridad. Muy pocas veces, casi nada se habla del tema de seguridad. Yo creo que en algún momento de ahora que estamos con este nuevo gobierno es de coger y plantear el tema de que debe de haber leyes claras, leyes incluso que también haya un seguimiento de que se cumpla. A veces decimos de que podemos poner multas, pero yo creo que ¿de qué vale poner sanciones, pero si no se las hace cumplir? Debemos tener un seguimiento y que se cumplan aquellas infracciones. Por ejemplo, el Seguro Social te dice de que si tú no cumples el afiliar a alguien, puedes ir detenido. Pero no hay nadie. O sea, escuchaba el otro día a un funcionario, al presidente del IES, que decía que va a cobrar a todos esos morosos afiliados. Pero qué bien que cobra esos morosos afiliados. ¿Y dónde están los morosos empresarios? O sea, no hay equidad, aquí no hay equidad. Tenemos que trabajar todo en conjunto, tanto por un lado y tanto por el otro lado. Yo creo que la parte que nos hace falta, sobre todo esta generación, es el tema de la información a que tú tienes un derecho. Por eso que tal vez puede ser una de las falencias que ha tenido la rama sindical, porque prácticamente no han tenido esa información y simplemente se han mantenido los dirigentes que en el cual no han salido y hasta el día de hoy lo vemos. Entonces, creo yo que esa apertura y perder ese miedo de parte de los dirigentes que por muchos años han estado en un sindicato, en una organización, que den esa apertura a los jóvenes. Yo creo que el sindicalismo hoy en día es diferente al anterior. Hoy en día el mismo sistema del mundo nos hace ser partícipe a diferentes cosas y a ver las cosas ya de otra manera, en el cual podemos dar soluciones, presentar problemas y dar soluciones. Yo creo que esa es una de las maneras que podemos contrarrestar el tema de la participación de los jóvenes, que sepan cuáles son sus derechos para poder exigir el derecho. Porque normalmente a veces no lo sabes y piensan que el empleador está actuando de una manera positiva, de una manera amable, cuando las cosas son diferentes. Hay casos y casos, realmente hay casos y casos de empleadores, pero hay unos que son terribles. Y casos seguramente también de empresarios, quiero suponerlo así, casos de empresarios en los cuales lamentablemente tampoco están y saben cuáles son estas leyes. Entonces sí es indispensable que exista personas con liderazgo en las entidades en las que se encuentren. Y yo pienso que ahora los jóvenes que actualmente están y viven de cerca todo lo que está sucediendo a través de las empresas próximas que puedan realizarlo, pues actuar desde aquí, hacerlo bien, como nos menciona, porque es indispensable que este 1 de mayo se pueda respetar los derechos. Ahora yo quisiera pedirle al presidente de la Federación Sindical Independiente de Trabajadores del Ecuador que nos comente ¿cuál sería el ideal? Cuando diríamos, sí, estamos en paz, tanto el obrero, la persona que está en una empresa, ¿cuál es el ideal para que exista esta sintonía durante el trabajo? Bien, gracias. Carlos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Bien, si bien es cierto, nosotros diríamos, ¿cuándo existe una paz social? Yo le voy a hacer tengo una experiencia, anécdotas, he sido toda mi vida también obrero, ¿sí? Obrero, he trabajado también en industrias, en empresas, y conozco verdaderamente de fondo lo que es tratar directamente con un empleador. Entonces, esto pues me ha dado mucha experiencia, mucha madurez en cómo se debe comportar y qué se debe hacer en cuestiones de esto. Nosotros diríamos que, por ejemplo, ¿cómo puede ser un trabajador que sería necio, que sería tonto tal vez en reclamar más allá de lo que da la ley? ¿No es cierto? Si un empleador le contrata a un trabajador, perfecto, le contrata con su jornada laboral de 8 horas, con su respeto de lunes a viernes, con su remuneración, sus beneficios sociales, su seguridad social, bien puesto, bien aclarado. Bien, o sea, hay que aplaudir,
porque en definitiva es un empleador que desde el inicio está diciendo yo voy a ser responsable con este trabajador. Y el trabajador, ¿qué tiene que hacer? Dedicarse a su obligación, que es laborar, defender la fuente de empleo, trabajar su jornada normal de trabajo como está estipulado en el contrato y pues muy bien. Las dos partes se juntan y siempre yo tengo como una anécdota permanente y siempre transmito yo al sector empleador, a los gobiernos, con quien converso, digo que la producción y el trabajo tienen que ir de la mano, los dos juntos, ¿sí? Los dos juntos, días buenos, días malos, días de satisfacción, días de ajustes, pero bien encaminado precisamente para tener una paz social al interior. Mediante el diálogo honesto, transparente, que demuestre ser que verdaderamente existe confianza, tanto el empleador está dando confianza al trabajador como el trabajador también debe dar confianza al empleador. Entonces nosotros decimos, con un contrato de esa naturaleza, yo por ejemplo, en muchos años atrás, podría topar, no sé cómo estés en estos últimos años, pero voy a dar el nombre de una empresa, Alambrej. ¿No? Era una empresa donde verdaderamente se cuidaba, se velaba el factor humano. Allá no se miraba como trabajador, sino como un humano, como persona. Entonces, hay veces que venían trabajadores y me decían, César, queremos poner un sindicato aquí en la empresa. Yo les decía, mira, estás loco. ¿Cómo vas a querer poner a una empresa donde te está dando todos los beneficios que contempla la ley y adicionalmente tiene extras que la empresa está junto con los trabajadores, juntos con los obreros? A mí me sabía llenar de motivación enorme. Por ejemplo, hace muchos años había un campeonato interinstitucional creado por las empresas para que sus trabajadores vayan y disfruten los fines de semana en campeonatos internos que hacían. Y ahí nos conocimos. Y a mí me daba una satisfacción, un gusto enorme verle al gerente, al dueño de la empresa, discúlpeme el término que decimos nosotros acá, de aguatero, ¿sí? Junto con sus obreros, juntos con sus trabajadores. Entonces, eso le motiva a uno verdaderamente que uno sabe dónde estoy trabajando. Una persona que tiene un factor humano, que está juntos con los obreros. Entonces, lógicamente, el trabajador tiene que desenvolverse de esa manera. Pero, ¿qué pasa ahora? Hay empleadores que lo primero es, ¿no? A confianza que se tiene. A ver, ven, te voy a contratarte, te voy a pagarte esto, te voy a dar esto otro. Mira que tanta gente afuera está esperando este trabajo, pero te voy a dar la oportunidad a ti. Ya empieza desde el mismo día, el mismo momento de contratación, los condicionamientos que le ponen al trabajador. Y lógicamente no podemos descartar, ¿no?, la fuente de empleo que le hace que el trabajador doblegue, agache, acepte como le pide, porque necesita llevar un pan a la casa. Entonces, decimos verdaderamente que lo que necesitamos acá es que desde el gobierno, ojalá, esperemos, este nuevo gobierno dice que va a conversar con todos los sectores. Esperemos que seamos tomados en cuenta, como le decía yo al inicio, que no quiero que sea, por ejemplo, yo agradezco nuevamente una vez más a ustedes, al contacto que nos han buscado para que poder tener esta reunión. Y yo digo, no, verdaderamente, Carlos, tú también conoces eso perfectamente, que hay medios de comunicación que ya tienen conectado directo. Hay que ir a hablar con este otro y con esto otro y pare de contar. Y cuando vemos organizaciones, por ejemplo, nosotros tenemos un pensamiento totalmente distinto. Nosotros sabemos que hay una nueva tecnología, un nuevo sistema laboral. Queremos buscar transformar el sistema laboral ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos también ser escuchados, dar nuestras opiniones, decirles, vean señores, sí, queremos nosotros también aportar al sistema tecnológico, a las nuevas formas de trabajo, nuevos mecanismos de trabajo, que donde ahora ya tenemos en algunas empresas que ya no necesitan la mano de obra del trabajador, sino solamente un obrero que controle. Pero ese obrero que controle tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, tiene que estar orientado, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función, y vamos, y empujemos. Si es que en todo caso hay trabajadores que por sus años de servicio, la empresa, yo les he dicho y le vuelvo a repetir, hay empresas transnacionales de acá que también se aprovechan de las instancias, ¿no? Se organizan en su política interna, tienen una manera de actuar, una manera de trabajar que verdaderamente no es de acuerdo a lo que tenemos las normas del país. Política de la empresa tendrá su política, pero con política, le guste o no le guste, tiene que respetar el Código de Trabajo, la Constitución de la República, los derechos que tenemos los trabajadores. Acá se van por encima de todo.
buscan mecanismos, buscan formalidades para no cumplir. Entonces, nosotros decimos que debería ser esto, ¿no es cierto? Una mesa de diálogo franca, transparente, empleadores, gobierno y trabajadores con la finalidad de buscar nuevos mecanismos al movimiento sindical, a la fuente de empleo, a la fuente de trabajo. Yo le mencionaba hace un momento, ¿qué pasa con la juventud? La juventud deseosa de entrar a trabajar y se trauma cuando le dice, necesito, pongámosle un ejemplo, 1 año de experiencia. Si recién sale graduado, ¿qué experiencia tiene que dar? ¿No es cierto? Fue animado y regresa totalmente destrozado ese trabajador, ese muchacho, ese obrero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decirles que desde un tercer, cuarto año de secundaria, ¿no? Ya, a ver, ándate a trabajar, coge un medio oficio por ahí, pero también sigue estudiando porque te van a pedir 1 año de experiencia, por lo menos cuando ya salgas tienes el año de experiencia, pero a ver, ¿no es cierto? Ahí estamos yendo y violentando los procedimientos que habla la protección de la prohibición de trabajo de menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los empleadores buscan únicamente satisfacer su ambición, que es engordar su economía al sacrificio y al esfuerzo de los trabajadores en las condiciones que vean. Yo le vuelvo y le vuelvo a repetirle una vez más, no, en estos últimos años no hay, ¿qué le digo? Será muy raro decirle que hay un empleador que verdaderamente cuando llegue el trabajador le dé la bienvenida. Ven, siéntete en casa, vamos a trabajar. Usted no sé si de repente ha escuchado, y nosotros hay veces hasta de broma les decimos a los empleadores, nos burlamos porque tienen un acto equivocado. El que les llamen colaborador. Usted debe haber escuchado, los empleadores, hasta el mismo gobierno dice, los colaboradores. No, señor, son trabajadores. Yo voy por el sustento, yo me voy a ganar mi sueldo por mi experiencia, por mi capacidad. Yo soy un trabajador que voy a prestar servicios en la empresa. Yo no soy colaborador. Que tienen otro lema, otro eslogan bonito para confundir a los trabajadores. Esta es tu empresa. Y cuando está 2, 3, 4, 5 años, trabajadores con 18, que podrían decir, me siento. Hay veces los trabajadores también nos contagiamos. En mi empresa donde yo trabajo, son actos equivocados porque verdaderamente no es mi empresa. Yo soy un trabajador de esa empresa. Y los empleadores también tienen, dice, siéntanse, ustedes son dueños de la empresa. A los 3, 4 días o al mes le votan a ese trabajador que le dijeron que era dueño de la empresa. Y nosotros les decimos con frontalidad, señor gerente, pero hace un mes usted dijo que son dueños de la empresa. ¿Y cómo le está votando al dueño de la empresa? Entonces, mire, son cosas, son formas, son maneras como los empleadores tratan de engañar a los trabajadores. Ahora no digamos, por ejemplo, a pretexto de la pandemia, vale la oportunidad de hacer un señalamiento. Ha habido empleadores totalmente, da vergüenza de esa gente humana que existe, el decirle a los trabajadores, sabes que por la pandemia tengo que despedirte, pero voy a hacer una excepción. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tú estás 12 años, 15 años, no te voy a darte tu liquidación. Tú vas a ser el dueño de la empresa. Fírmame aquí que lo que tengo que darte de liquidación va a ser una parte de acción que tú pones para la empresa. Fírmame aquí. Firma el trabajador a los 2, 3 meses despedido en juicios laborales. ¿Sí? Entonces, si es que no hay de parte del sector empleador una visión, ellos dicen, queremos trabajar, vamos, trabajemos, pero seamos francos, seamos honestos. No me canso de decir que para nosotros, dentro del movimiento sindical, dentro de los trabajadores, decimos el 1 de mayo, vivimos siempre, no se ha acabado, que ha sido una conmemoración donde los compañeros han dicho, paren, ya no más explotación, pero la explotación todos los días, todos los meses, todos los años, vive aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, es lamentable, pero esa es la realidad que tenemos. Así es, entonces ya estamos claros cuál es la situación en el ámbito laboral, de los derechos laborales aquí en el Ecuador. Ahora quiero ya para terminar pedirles tanto a Carlos, al señor Carlos, al señor César, que nos comenten por qué son parte, seguramente algo sucedió, qué es lo que les lleva a ser parte de la Federación Sindical. Empecemos por Carlos Enrique, que es justamente el secretario de esta federación. Bueno, algo así me preguntaron hace 2 días atrás, parte de la compañía donde yo trabajo. Me preguntaron qué es lo que me llevó a ser sindicalista.
Y yo les decía que cuando entré a la compañía, la más mínima idea y el interés de ser sindicalista, pero viendo el tema de los derechos, cómo se veían mermando, a pesar que había una organización fuerte, hay una organización fuerte en la empresa donde yo trabajo, pero más sin embargo, la inequidad y aún estando el contrato colectivo allí, se violentaba el derecho del contrato colectivo. Decíamos nosotros a veces, contratar tal vez puede ser un poco fácil, cumplir lo que se contrató es la otra parte que se complica. Entonces, ¿qué me llevó a mí a seguir luchando con el tema del sindicalismo? Fue eso, porque prácticamente veía en el cual engañaban y engañan a los trabajadores como cualquier niño, tan solo porque desconoce su derecho. Entonces, como decía el compañero César, es inaudito de que los empresarios actúen de esa manera, mintiendo, desleales. Entonces, por un lado te dice que tú eres el dueño de la compañía, forma parte de tu compañía. Entonces, y no basta eso, que te hacen sentir como aquel, pero solo en la teoría, porque en la práctica, cuando venimos y decimos, bueno, queremos aumentar, necesitamos un beneficio social de lo que tenemos adicional o aumentar algo, no hay. Prácticamente cuando se habla de esas cosas, te dan a entender que la fábrica está a punto de quebrarse. Entonces, son situaciones en las cuales nos lleva y nos conlleva a seguir la lucha con el compañero. Yo al compañero lo conozco ya más de una década. Entonces, he visto el trabajo que se está haciendo en la federación. Es lo que nosotros estamos buscando, que todos los compañeros de este país, todos los trabajadores de este país, sepan de sus derechos. Sepan, cuando ya nosotros conozcamos de nuestros derechos, es imposible ser engañado, o por lo menos va a ser más difícil. Pero hoy en día las cosas, cualquier situación que te hable el empresario, tú coges y accedes. A veces el no estar organizado cuesta, porque prácticamente a veces dice, si yo hablo, lo que me espera es la calle. Entonces, ese es el temor que tienen los compañeros. No hay esa seguridad laboral cuando no hay una organización. Y entonces eso es lo que me motivó y me motiva a estar siguiendo en esta lucha en el cual los compañeros debemos hacer respetar el derecho. Aquí entran jóvenes, aquí entran mayores, aquí entran adultos, aquí entran todos. Nosotros decimos que para que una empresa surja, el capital humano y el monetario tienen que ir de la mano, pero a veces siempre está el capital monetario por encima del humano, y cuando no debe ser así, porque nosotros le damos vida a toda compañía. Muy bien, gracias por esa información que nos da ahora justamente en Visión Mundial. Vamos al presidente, ¿por qué fue parte de esta federación sindical? ¿Qué es lo que le motivó? Cuéntenos para que en este periodismo humano, que sobre todo se caracteriza, podamos entender. Bien, gracias. Para un poco comentarle qué pasa, por ejemplo, yo le decía, desde mi juventud empecé a conocer lo que es la organización sindical primero, ¿no es cierto?, al interior de la empresa, porque definitivamente, o sea, uno se ve las cosas cómo están pasando, qué es lo que hay, qué es lo que ha habido en las empresas donde uno se ha transitado, ¿no? Yo trabajaba, por ejemplo, de muy joven en una empresa en el aeropuerto. Si era montacarguista, trabajaba día y noche. Yo no sabía lo que era sábado, lo que era domingo, día festivo, todo. Entonces, joven uno, entonces no le importaba lo que le digan de la vida y todo, pero se dedicaba a trabajar día y noche. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, sí, bueno, tuve que cambiar de empleo. Fui a una empresa de las ensambladoras del país, la más grande, la primera, ¿no? Entonces, ahí fue mi escuela de formación sindical, cuando de repente empecé a ver que me decían, César, vente, acá las empresas no tienen que obligarte a que trabajes más de las 8 horas, aquí tenemos que pedir una remuneración equitativa a la función, al ambiente que vamos a hacer el trabajo, aquí tienen que darnos vestuario, tienen que darnos cosas, esto, otro, porque así dice la ley. Me interesó, empecé a trabajar, sí, empecé a conocer.
fui parte de los fundadores de esa organización sindical. Bienvenido, fui aprendiendo, fui conociendo y me fui formando como dirigente sindical. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, las organizaciones sindicales, vamos a hacer una etapa de conocimiento, un recorrido de por qué es la cuestión que aparece en las organizaciones sindicales. Decimos que las organizaciones sindicales, por ende, es por mucha explotación, por mucha inconformidad, por muchas cosas que los empleadores ocultan a los trabajadores, alcahueteados o tapados por los gobiernos. Pues lógicamente quien tiene la razón es el que tiene el capital, como decía Carlos. El capital económico es el que dirige y el que maneja las cosas en todo lado. Entonces, las organizaciones sindicales se han creado es por las desigualdades económicas, sociales que tiene tanto entre el empleador y el trabajador. Si bien es cierto, ¿no es cierto? Las organizaciones sindicales para los empleadores es el cuco, es gente que inclusive el grupo de trabajadores que forma un sindicato ya no es afectivo para la empresa, ya es un estorbo, ya permanentemente se le hace que ese tipo de trabajadores no son totalmente marginados de muchas cosas, les tienen ya calificados con un asterisco, diría yo, en gestión de decir, con ellos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque únicamente las organizaciones sindicales que se forman, que se han creado y que se siguen formando, se siguen constituyendo, únicamente lo que hacen es pedir que se pague lo que dice la ley, porque no se puede tampoco pedir o inventarnos pedir cosas más afuera de la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice la ley, págueme a tiempo el 13º, págueme a tiempo el 14º, si es que hay utilidades, muy bien, págueme lo que corresponda, se acabó el asunto, mi mensualidad cuando corresponde y vamos y trabajamos por ahí. Pero hay empleadores, como yo le decía, que da vergüenza porque primeramente ellos, segundamente ellos, terceramente ellos y lo que sobra para los trabajadores. Eso ha motivado y eso motiva sobre esa explotación, sobre esa desigualdad social que los trabajadores han buscado el mecanismo de formar las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales también no pueden estar sueltas. Yo le pongo el ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay organizaciones sindicales que dicen, bueno, ya formé el sindicato, pero yo no me afilio a ninguna central sindical, no me afilio a una federación, ya, nos quedamos aquí. Sí, pero al mismo tiempo es malo. ¿Por qué? Porque a través de la federación, las federaciones y las centrales sindicales estamos con la obligación, una vez que los compañeros se han afiliado, las organizaciones se han afiliado a la federación, en este caso a FESITRAE, más o menos, yo le agradezco a Carlos que mencionaba que nos conocemos más o menos un promedio de más de 10 años. Sí, es verdad. En esos años yo militaba, era parte militante de la CEORS de aquí de Quito, ¿no? Era la organización más fuerte de ahí y lógicamente también siempre nosotros decimos hay veces que las cúpulas de las centrales sindicales no permiten nuevos pensamientos, no permiten nuevos ideales, nuevas estructuras en el movimiento sindical. Eso también ha perjudicado y nosotros decimos es también culpa nuestra, ¿no? De que hemos confiado mucho en los compañeros, en los antiguos compañeros dirigentes, que con respeto yo a muchos de ellos los valoro mucho por su conocimiento, por su experiencia, pero en definitiva no han permitido y no permiten que se integre gente nueva. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ahí, cuando nos conocimos con Carlos militaba, yo también era parte de la CEORS, con la organización sindical a la cual yo dirigía, también era secretario general de otra organización y al mismo tiempo me habían nombrado dirigente en una de las carteras de la central sindical, esta que le estoy mencionando. Sin embargo, de eso pues yo ya empecé a ver que no había situaciones de dar una carta abierta, a ver, conversemos, dialoguemos, ¿qué quieren? Vamos a buscar, o sea, lo típico era hacer 2, 3 talleres en el año y lógicamente eso no es avanzar. Entonces, más bien, tomé yo la opción, en algún momento dado, conversé con algunas organizaciones sindicales y les dije, bueno, la ley nos permite, de acuerdo al Código de Trabajo, con 4 o 5 sindicatos de base podemos formar una federación. Si ustedes están dispuestos, venga, formemos esta federación y empecemos a trabajar. Entonces, ahí es donde nosotros decimos y valoramos mucho. Las organizaciones sindicales también valoran, porque también del aporte que se pone también tiene que ser contribuido para también dar una asesoría, dar formación, dar orientación a las organizaciones sindicales de base. Y de ahí es que nosotros decimos, de ahí, de nuestras organizaciones, de cada sindicato, tiene que salir cuadros nuevos
cuadros para nueva militancia, para que vengan. Algún momento yo les he dicho, y sabe perfectamente Carlos, que yo en muchas ocasiones ya les he dicho, yo ya me estoy sintiendo con los años encima y pienso tal vez de algún momento dado hacerme a un costado para que venga gente nueva, diríjala esta federación, trabaje en el bien de lo que estamos haciendo, construyendo las cosas como lo estamos llevando a cabo, y esto nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, por eso al inicio de esta intervención yo le hacía un señalamiento que dentro de esta federación tenemos siquiera un 60, un 70%, Carlos, de gente joven, hombres, mujeres, compañeros inclusive con discapacidades, que son parte de la organización sindical. Entonces, damos una apertura y ahí nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra federación tenemos una gestión muy importante, porque una vez que las organizaciones sindicales se han afiliado a la federación toma como obligación el ir a capacitar, no a 2, a 3 compañeros, porque lo típico siempre se ha acostumbrado, mandan un oficio a la organización sindical, envíe 2 delegados, 3 delegados para que vengan a tal o cual taller, encantado, sí, los compañeros van, unos van en una ocasión, otros van en otra ocasión, y eso no es formación, eso no es educación sindical. Entonces nosotros más bien hacemos a la inversa. A ver, ya hay una organización nueva, vamos. ¿Cuántos son? 30, son 50, son 70, bien, 2, 3 conferencias del mismo tema y empezamos a decirles, a ver, compañero, la organización está formada para esto, por esto y por esto. ¿Qué es lo que nosotros sí en mente tenemos? Y eso sí aclaramos perfectamente a las organizaciones que vienen. Acá nosotros como federación vamos a reclamar y vamos a trabajar con ustedes únicamente y exclusiva el tema de derecho laboral. Aquí no queremos nosotros de que de repente nos vengan, nos sorprendan algún sindicato que, por ejemplo, viene con una conducta que no es correcta, ¿no? Que, por ejemplo, hay que hacer una huelga por un compañero que entró en estado etílico, o hay un compañero que equivocadamente se estuvo sustrayendo cosas de la empresa y que por eso hay que hacer una huelga, ¿no? O sea, no, discúlpeme, o sea, ese mal elemento nos da mucha pena, pero tiene que salir en las condiciones que tenga que salir. Si hay que ayudarle, lo tratamos de ayudar para que en vez de que sea un visto bueno, se le pida más bien que se le acepte la renuncia y evitar contrariedades y conflictos más grandes. Pero a nosotros nos gusta desde el inicio hablar con claridad para qué es la federación, en qué estamos basados, y lo fundamental para nosotros es, estamos nosotros a puertas, tal vez, estimo yo, no más allá tenemos un poquito de demora, que estamos creando ya el Instituto de Educación Sindical, que sería bueno, algún momento yo le voy a hacer la invitación a usted para que vea, conozca de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros profesionales, amigos que tenemos, que son instructores de esta escuela de formación sindical para todas las organizaciones de nuestra federación. Y esto lo estamos haciendo, esto un poco me adelanto en decirle a usted primeramente que va a ser la primera en radiodifusión que conoce, ¿no? Es un sistema de capacitación online que estamos ya preparando, que estamos ya casi terminando para ya entrar en materia de trabajo, y esto vamos a darles a nuestras organizaciones sindicales primeramente, y luego iremos pensando ya en el contingente de trabajadores que quieran conocer los derechos laborales, cuáles son las expectativas, cómo tengo que ir cuando tengo un contrato de trabajo, cuáles son los mecanismos que tengo que hacer, que este sistema de educación es para todos los trabajadores, afiliados o no afiliados, porque en definitiva somos pueblo y tenemos que velar por la comunidad. Muy bien, yo les agradezco por el tiempo que se dieron, ya vamos más de 1 hora, pero sin embargo yo pienso que esto nos ha ayudado a todos los que en este momento pueden revisarlo, igual incluso quedará grabado y pueden compartirlo, porque es muy necesario hoy más que nunca, mujeres, hombres, niños, adultos mayores que están esperando sus jubilaciones, y todo esto ha sido muy difícil. Por eso es que les agradecemos por habernos acompañado aquí en este espacio de todos los viernes, que es Tu Voz, en donde tratamos de que ustedes sean los que nos hablen, nos comenten lo que está sucediendo en el país, y que mejor que en este 1 de mayo que vamos a conmemorar el día de mañana. Agradecemos entonces a César Fernando López, presidente de la Federación Sindical Independiente de Trabajadores del Ecuador, con su secretario general, Carlos Enrique Velastegui. Gracias por habernos acompañado aquí en Visión Mundial. A usted, muchas gracias a usted. Quisiera pedirle de favor, habrá que topar algún momento el tema de seguridad y salud ocupacional, que eso también es un impacto muy bueno que es importante que ustedes conozcan. Y quedo también a la espera para que quede eso, y mediante un nuevo programa pues nos pueda colaborar con eso que
para aquí Visión Mundial es su casa y que nos pueda compartir, siempre pensando en un periodismo humano, en los derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. A usted agradecido, muchísimas gracias. Un enorme abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, muy fuerte. Gracias a ustedes. Yo soy trabajadora y mis derechos se respetan. El sindicalismo en nuestro país merece ser más fuerte. Intégrate. Yo me fui, a mí me respeta. Soy un sindicalista. ¿Y tú qué esperas? La organización sindical es el único mecanismo de hacer respetar tus derechos. Afíliate. La Constitución de la República y el Código de Trabajo determinan nuestros derechos. Yo soy sindicalista. ¿Y tú qué esperas? Gracias a la organización sindical no soy explotada. La Constitución de la República y el Código de Trabajo determinan nuestros derechos. Consulta. Compañeros y compañeras y trabajadores en general, gracias a la organización sindical no soy explotado laboralmente. Estás organizado, tus derechos se respetan. Pierde el miedo. Organizarte es un derecho, no tengas miedo, infórmate. Capacitarse y actualizarse es un derecho. Infórmate, no tengas miedo. En este día es importante desde los trabajadores hacer una celebración a los mártires de Chicago y permanentemente avivar a los trabajadores que verdaderamente este día no se puede olvidar nunca. Ha habido masacre por explotación a los trabajadores, ha habido masacre por salarios totalmente inadecuados en esos años. Es importante que los trabajadores que están en la desorganización, en trabajadores que no tienen fuente de empleo, en esos trabajadores es necesario poner todo el interés necesario desde las organizaciones de trabajadores y principalmente en la mujer, en el joven ecuatoriano que se quiere incorporar al trabajo, pero definitivamente que desconoce sus derechos. Verdaderamente la explotación es una vida totalmente desigual. Por una vida digna, por la salud, por el trabajo, ahora celebramos el 1 de mayo. Compañeras y compañeros, en este 1 de mayo quiero resaltar algo sobre las constituciones de los sindicatos que se están haciendo hoy en día en el país, y en el cual se escucha mucho de la explotación y las violaciones de los derechos. Por lo tanto, compañeros y compañeras, sigamos organizándonos. Unidos y organizados por un trabajo digno y con plenos derechos del Ecuador. ¡Afíliate! Muy bien, queridos amigos, amigas de Visión Mundial, gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos de que todos estos derechos que muchas veces han sido vulnerados en el ámbito laboral, pues este 1 de mayo sea para que insista la resistencia, porque sé que muchos están en estos problemas y no tienen tal vez nada que estar conmemorando, porque lamentablemente ha sido muy difícil en sus empresas y incluso en los lugares que lamentablemente hoy por la pandemia ha sido muy difícil, y pues esperamos que esto pueda de alguna manera tratar de seguir adelante en los ámbitos de buscar estos derechos laborales, y qué mejor si lo podemos empezar en el caso de los jóvenes que en este momento nos están escuchando, con la esperanza de la resistencia en aquellos que están buscando jubilaciones justas y dignas. Este es el llamado que de manera personal le hago para en este 1 de mayo tener esta resistencia, seguir adelante en cada una de las actividades que tengamos y pues seguir pensando mucho en que aquellos derechos, si usted es un empresario, darse cuenta en realidad está haciendo bien las cosas dentro de su administración. En el caso de aquellos trabajadores, empleados, pues también a verificar si se están cumpliendo o no mis derechos en este 1 de mayo. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas de Visión Mundial, por acompañarnos, y los esperamos el día lunes en horas de la mañana con información, y en la noche estaremos en su segmento de Salud Mundial. Buenas noches a todos, que descansen.